Muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Mito y la Historia, y siempre estoy bien acompañado. A mi derecha está el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, Ale. Hola, Domingo. Saludos a la teleaudiencia. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro Rojan Balaporte? ¿Qué tal, Fabián? Espectacular, estuve viendo los comentarios en YouTube, realmente mucha gente interesada en conocer un poquito más de nuestra historia, muchas cosas que de repente adaptamos como realidad de mitos que escuchamos y repetimos nomás a veces, ¿verdad? Sin informarnos. ¿Es difícil encontrar la información, Fabián? No, es cuestión de buscar. Hay mucha bibliografía hoy en día, por suerte. Les recomiendo que compren libros que sean a partir de 1990 para adelante, en serio. ¿Y por qué no los anteriores? Y porque ahí van a encontrar más mitos. Hay muchos mitos que el nacionalismo paraguayo instaló muchos mitos con respecto a nuestra historia, que hoy en día se trata de una manera más científica. Entonces, a partir de 1990 van a poder encontrar. Mientras más pasa el tiempo, más avanza la tecnología, pues se investiga con mejor. Se investiga con más. Ah, ok. Mejor manera. Hoy el tema del día de la batalla de Corrales. A tener en cuenta, hace unos días se recordó un aniversario más de la batalla de Corrales, una ocurrida en los primeros años de la guerra contra la Triple Alianza. Sí, fue una batalla que se dio en territorio argentino, hacia lo que sería Paso de la Patria. ¿Eso fue cuando ya las tropas paraguayas ya avanzaron en territorio argentino? No, cuando volvieron ya. Ah, ok. Eso fue porque, o sea, según a mí me contaron, eso fue porque los paraguayos invadían cada tanto la parte donde estaban los argentinos. Así ¿verdad? mismo. Y entonces de eso se enteró el Mitre y mandó unos cuantos, creo que 1400 soldados más o menos. A la pinta. Mandó Mitre contra 400 o algo que eran paraguayos, ¿verdad? ¿Dónde está tu Sí, copiatín? está bien. Estudiaste. Lo que pasa es que después de que los paraguayos cruzaron nuevamente a territorio paraguayo, se paralizó un poquitito el frente. ¿Qué quiere decir? Los aliados esperaron juntar la mayor cantidad de gente en Argentina para cruzar a territorio paraguayo. Y López, justamente para molestarles, enviaba contingentes pequeños a entrar a territorio argentino, Paso de la Patria, que está enfrente a Paso de Patria en Paraguay. Entraban, robaban ganado. Se llaman corrales justamente porque ahí estaban los corrales de los animales. Y cruzaba un arroyo que se llama Peguajó. Ahí viene Peguajó. Manuelita viene de ahí. Manuelita viene de ahí. ¿En serio? serio? Sí. De ese lugar. Porque para los argentinos la batalla de Peguajó, para nosotros la batalla de Corrales. Es cierto que los soldados paraguayos armaban quilombo y violaban y eso a las mujeres también argentinas. Eso había de todos lados. El saqueo, la violación, lastimosamente, era algo muy extendido todavía en aquella época, sobre todo en las poblaciones civiles. Bueno, enviaban normalmente contingentes a los corrales para robar ganado y para que los muchachos tengan un entrenamiento de combate constante. Acá, por ejemplo, Sí, en claro. la información que tengo dice 400 paraguayos resistieron 5 horas contra 4.300 argentinos. Sí, son 450 paraguayos entre 2.500 a 4.500 argentinos. O sea, igual, es una superioridad numérica muy importante. ¿Cuál es el objetivo de Mitre? Rodearlos y aniquilarlos. Los paraguayos aprovecharon que el terreno estaba muy fangoso y para las características de la época hicieron guerrillas y le terminaron rodeando ellos a los argentinos. Y ese grupo pequeño le terminó ganando a los argentinos. Por eso es que la batalla de Corrales es una batalla emblemática de la guerra de la Triple Alianza. Y también porque la medalla que se entregó fue la que le alcanzó a la menor cantidad de combatientes. Esta es la que contaste en un episodio que justamente tienen pocos. Muy Y la poco, foto que habíamos visto que tenía que ver más o menos con eso. Es cierto que la mayoría de los soldados, o sea, todos los soldados paraguayos, en realidad... Tengo acá la pregunta, esa es la pregunta. Dice, ¿todos los paraguayos estaban descalzos y los curepí? Sí. Eso y los es. curepí tenían botas. Bueno, está bien que usen el término curepí porque también tiene que ver con la guerra. Sí, el paraguayo andaba descalzo. No era porque no había la posibilidad de tener calzado, sino que el paraguayo siempre vivió descalzo. Yo quiero que si alguna vez nuestra audiencia y también ustedes pueden conocer Ñembucú, que es donde se peleó gran parte de la guerra, está lleno de lugares donde hay espinas, sobre todo de Caraguatá. Así es la espina de Caraguatá. Era tan dura
la piel del pie del paraguayo que corrían por ahí y rompían la espina. O sea, eso habrá sido así de grueso el callo. Claro, porque no. Es que estaban acostumbrados a caminar en la tierra con el calor que hace en Paraguay y no sentían más nada. Entonces el paraguayo siempre anduvo descalzo. Es más, la caballería que usaba espuelas, se ponían las espuelas con el pie descalzo. Paraguayos eran lo de antes. No, incluso, bueno, mi mamá siempre cuenta, ¿verdad? Ella es de Carapeguá, cuenta que se iba a la escuela descalza. O sea, si estamos hablando en el tipo 70 y algo, 80, andaban descalzos los niños. O sea, hasta anteriormente era súper normal. Sí. Hay una otra pregunta muy puntual que me gustaría corroborar si es cierto o no, y vamos a escuchar la versión de domingo. ¿Es cierto que los soldados paraguayos tomaban caña antes de la pelea? A mí me contaron que sí. Que tomaban caña y mosto. ¿Mosto? Mosto tomaban supuestamente para resistir más. Pero ¿en qué? ¿En batalla? No, antes de la batalla. En batalla no puedes estar tomando, te van a liquidar. No, yo decía el mosto para aguantar más en la batalla. En la batalla, sí, para aguantar más en la batalla. Y que otra cosa también que me contaron era que el alimento más común era el coco y el maíz. Coco seguro había por todos lados. Sí. Se tomaba mucha caña porque producían los muchachos, pues no la caña que conocemos hoy, se hacía mucho, pero la chicha de algarrobo es un árbol que hay mucho por la zona, y los muchachos producían de eso la chicha, que es el destilado. Eso tiene un grado de alcohol, hasta se vende esporádicamente por ahí en Humaitá, van a encontrar más o menos como la caña blanca. No, más alcohol tiene. Híjale. Le pones así una rayita, le pones y le pones tus gaseosas así, igual te van a pegar. No, en serio, es fuerte. Y tomaban así. Tomaban los muchachos. Les voy a hablar un poquitito del general Díaz, porque tiene que ver, él fue el comandante en Corrales. El general Díaz fue probablemente el héroe paraguayo más importante de la guerra de la Triple Alianza, el militar más importante, el general José Félix de Garriga, que fue el que le termina ganando a los aliados la batalla de Curupaytí. A él le amputaron la pierna. Él se fue a espiar a los acorazados o los barcos brasileros, le dispararon de un barco, rebotó la bala en el agua y cayó en la canoa donde él estaba y le desprendió la pierna, se le quedó colgada la pierna. Justamente ahí es donde quiero hablar de la caña. No había medicina en aquella época, no había anestesia, no había antibióticos. Sobre una tabla te ataban el pecho con cuero, las piernas, el brazo, vos te quedas rígido y te dan una tabla para que muerdas, un palo. Toda la anestesia que había era caña. Díaz no quiso la caña. Quiso pitar un poquitito su cigarro, mordió y hacían a la turca. La turca es una vez el corte. Y algunos se desmayaban del dolor, otros aguantaban. Veía muchas películas yankee seguro. No había películas yankee ni siquiera para ver aquella. En esa película yankee. Sí, ustedes ven el corte. Bueno, pero eso le hicieron a Díaz. Pero la mayoría de quienes pasaban por el procedimiento perdían la caña porque la caña te dejaba. Pero el general después siguió en batalla. Lastimosamente murió 9 días después. No había antibiótico, se le infectó, la gangrena fue subiendo hasta que le mató. 9 días después. No, imagínense el dolor de esos días, la fiebre. Y igual el día que se iba a morir, él se vistió de general. Él sabía que se iba a morir ya. Pidió un enjuague que hacían con flores para limpiarse la boca. Habló con el mariscal un rato y murió 1 o 2 horas después. Justamente quiero ahondar más en eso ya que tocaste ese tema, porque una de las preguntas es ¿cómo hará la sanidad en el campo de batalla? ¿Vos escuchaste algo sobre eso? Sí, yo tengo entendido, o sea, a mí me contaron que la mayoría de los médicos no eran luego paraguayos. Según dicen que eran europeos. Así mismo. La mayoría de los médicos que estaban en el lado paraguayo eran británicos, o sea, las islas británicas, eran o escoceses o ingleses. ¿Y no eran los ingleses los que...? No, eso es un mito también, que después vamos a hablar del mito ese de que los ingleses... Yo tengo el mito, voy a tirar porque digo así, parece que no tiene... Pero hay un mito que los ingleses fueron que impulsaron la guerra contra Paraguay porque supuestamente dijeron, no, mira, pues este paisito se está haciendo loco, bueno, ¿sabes que le vamos a mandar a reventar? Más o menos así fue. Es más... 200 técnicos ingleses trabajaron en Paraguay para levantar el ferrocarril, la fundición de hierro, el astillero, el arsenal. O sea, mucho de lo que Paraguay
creció en esos años fue gracias a los ingleses. Pero los británicos decidieron enviar eso. En Paraguay había muy poco, se le pidió ayuda. No había luego. Se trajeron médicos, pero no había médicos profesionales. ¿Murieron en batalla algunos? Murieron técnicos generalmente de los barcos. Ahora, hubo una gran batalla naval que se llamó Riachuelo, donde la mayoría de los operarios de los barcos eran ingleses que terminaron muriendo. Hay un cementerio inglés que está abandonado, por cierto, en Estero Bellaco, donde está una cruz donde están enterrados los que murieron en ese combate. Yo tengo una consulta. ¿Viste que no hubiera sido mejor tener nomás ahí? ¿Viste que antes había muchos paraguayos o señoras o señores paraguayos que sabían de medicina natural? ¿Entendés? Sí. Y no era mejor tipo llevarle nomás a ellos y que se adapten ahí y te iba a ayudar más que unos ingleses que no saben nuestro chaco, ¿verdad? Y, tipo, no, de hecho estos ingleses cuando llegaron antes de la guerra y formaron cuerpos de paraguayos. O sea, hubo paraguayos que tenían estudios de medicina gracias a estos ingleses que después sirvieron durante la guerra. Pero el problema de los yuyos tuvo un inconveniente cuando vino la epidemia de cólera. Los muchachos quisieron curar con remedios yuyos y lo que hicieron fue enfermarles más a la gente. Entonces la medicina ahí terminó chocando con el empirismo que se manejaba el paraguayo y terminó matando a muchísima gente. Y era cierto que a los heridos y a los enfermos en carreta nomás se les llevaba. Carreta, no había ambulancia. Carreta, tienda de campaña, aire libre. Ahí te operaban al aire libre, vos gritabas ahí hasta que te desmayabas y a partir de dormías un poquitito seguramente, después te levantabas gritado otra vez. No. Y claro, sí, no había analgésicos. No existía luego, bueno, existía porque ya hubo guerras anteriores donde se usaban ¿cómo se llaman estas? ¿No era morfina? No, morfina ya es primera. Antes la morfina que era. No, había lo que Paraguay tenía, pero en cantidades limitadas, era el famoso cloroformo. Que te ponen en la famosa ven en la película que te hacen dormir. Sí. Bueno, ¿cuál es el problema? La dosificación, si se te pasa un poquitito la dosificación, vos le matás entra en un profundo sueño que se despierta más. Entonces, se decidía no usar. La mayoría no pero eso la herida de guerra. Raro que no llegaron a usar también. O no sé si en ese tiempo ya conocían lo de la marihuana, porque supuestamente dice que la marihuana también. No, todavía no conocían la marihuana. No, porque supuestamente dicen que es la pregunta está bien, pero no conocían que todavía. te sirve para sirve. calmar el dolor y esas cosas. Todos los dolores te cura, pero no se conocía. No, la medicina no estaba tan avanzada como hoy en día. Y eso hacía que las enfermedades que te agarraban a veces te tumbaban un mes. Una fiebre te podía tener un mes. O una fiebre te podía matar en 2 días. No se conocían las infecciones. Entonces cualquier cosa que te infecten. Y otra cosa que hacía que las infecciones se propaguen en el campo era entre los que estaban en la sanidad. El médico te cortaba algo. Cualquier cosa que te cortaba. ¿Saben cómo se limpiaba el bisturí o el serrucho? Con su bota. Así pasaba por su bota así. Así, pasaba como así. Para limpiar. Y después cortaba el siguiente. No había. Ese le iba a poner alcohol. No. El que venía después acumulaba todo el anterior. Así era. O sea, Aina nomás. Aina. Y sí, era todo grito. Todo sí, la desesperación. Aparte de los gritos, una de las preguntas es si había tiempo para divertirse. Supongo que sí, porque Emiliano. No, Emiliano. Ese era el Chaco. Si hablamos de divertirse, Emiliano se pasó escribiendo temazos, ¿verdad? Pero vos tenés información sobre qué hacían. No, según yo escuché, era que en algún momento en la noche ellos se juntaban y tipo cantaban, tipo peña, y tomaban su caña ahí y bailaban. Eso era lo que generalmente hacían. Lo que había era la retreta. La retreta es la última formación del día, que se hace hasta ahora en todos los cuarteles. Se juntan, se hacen famosos las hurras a los generales, al Paraguay, y esa era la última diversión. Muchos vivían con su familia. En aquella época vos te podías ir con tu familia siempre que puedas mantenerles de alguna manera, porque había una ración que te daban y esa ración vos tenías que compartir con la familia. Entonces no es que podías llevar, si tenías 10 hijos, que era normal en la época, no podías venir con tus 10 hijos. Si tenías pocos hijos, venías con tu señora, 1 o 2 hijos, entonces eso sí se quedan a vivir en el campamento.
¿Hubo tregua así en fechas como Navidad y Año Nuevo? No, en esta guerra no. En esta guerra no hubo ninguna tregua. Se paralizó la guerra cuando ocurrió Curupactí, donde murieron entre 5.000 a 10.000 argentinos. Eso paralizó la guerra, pero por el golpe que fue para los aliados. Pero después no hubo tregua así entre los dos, no vamos a pelear. Hubo una entrevista entre Mitre, que era el comandante de los aliados, y el mariscal López, que era el comandante de los paraguayos, que hizo durar una tregua un día, allá por el 12 de septiembre. Se reunieron, pero después siguieron los combates. Arete te iba con ya puto y minas ya se iba con No había eso. Qué bajo. Y justamente uno de los mitos que más he escuchado y usamos hasta ahora para referirnos a los argentinos es la palabra curepí. ¿Vos ya escuchaste eso, Domingo? Sí, escuché que era por las botas que ellos tenían en esos tiempos. Porque ellos tenían una bota y que se hizo, o sea, que se llegó a hacer de piel de cerdo, ¿entendés? Y los paraguayos, para identificarle a ellos, tipo decían curepiré, pero abreviando era curepí, ¿entendés? Nosotros más creo que después abreviamos. Sí. ¿Es cierto? Más o menos. ¿Hasta dónde es cierto? El primer registro del término curepí es de los paraguayos a los correntinos. Los correntinos eran medio aliados a los paraguayos. O sea, hubo un sector que estuvo a favor del Paraguay y otro sector que estuvo en contra. Los correntinos, los gauchos correntinos, eran muy hábiles con el caballo, y los paraguayos le decían curepí por el atuendo que usaba el gaucho, que usaba unas polainas. ¿Qué son las polainas? Son como un protector que vos te pones encima a través de la bota, que hace que la bota se quede bien fija, no se mueva en el caballo. Y también te protege de las rozaduras. En aquella época vos pasabas por los montes con tu caballo. Entonces, las polainas eran probablemente blancas. De ahí viene el término. Y después hay otro testigo de la guerra que habla de las polainas de los combatientes argentinos, que parecían a lo lejos el pie del chancho. Entonces de ahí viene el curepiré, porque el curepiré pues es el término. Después se achicó a curepí. Sí, evidentemente el término nace entre la preguerra y la guerra de la Triple Alianza, pero no nació como despectivo. Por eso que no está tampoco en los diarios de la época. Los diarios de la época eran recontra despectivos. Le trataban de macaco, mono, de lo peor le trataban a todo el mundo, pero no usaron nunca el término curepí, que quiere decir que probablemente cuando nació el término no fue de manera despectiva. Fue de manera tipo para identificarle. Para identificar justamente. Y bueno, pero hasta ahora se usa. Creo que no hay argentino que se enoje con... Depende de la forma en que le digas también. Yo creo que siempre parte si yo te digo boludo, estamos hablando tranquilo, boludo, de la hora tranquilo. Pero en el estadio, por ejemplo, ya no se puede más cantar. El que no salta es curepí. No rima luego. Sí, por favor. Yo ya dije, aunque suena mal, suena mejor piripipi. No. El que no salta es curepí. No, sí. Está muy bien hecho ese. El borombombom. Sí. Pero no rima. No rima. Igual no importa. No rima. Cumple su función. Ale y yo no queremos que canten más. Por favor, yo sí quiero que canten. Tenemos una imagen para que pueda desarrollar Fabián sobre la misma. Tenemos, por favor, producción. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Una cruz? Es la cruz de Corrales. Esta es la cruz que les dieron a todos los combatientes que sobrevivieron a la batalla de Corrales. Una consulta. Sobrevivieron unos pocos. ¿Era la medalla más difícil de obtener? 300 paraguayos aproximadamente. Es una de las victorias, hablando en general, una de las batallas más importantes que ganamos. Al principio de la guerra sí, porque después durante la guerra hubo otras más importantes, sino cómo se dio esa superioridad numérica que igual los paraguayos supieron aguantar y ganar la batalla. Y creo que por eso es que López quiso premiarles, porque sobre todo por la superioridad que se dio, y los argentinos tenían una caballería mucho más importante en la zona que los paraguayos. Los paraguayos no podían trasladar ahí caballos. La mayoría de los que pelearon del lado paraguayo eran de la infantería. Cuando la caballería le ataca a la infantería es una cuestión brutal. Entonces, esa medalla es la que tiene más valor de todas las que hoy en día hay en Paraguay, porque justamente muy pocos fueron las que la recibieron. ¿Hay estos museos?
Esto es en museos, creo que dice la Cruz de Corrales a los vencedores y dice la fecha 31 de enero de 1866. Que no se ve bien ahí, capaz que si agrandamos más, pero ¿se ve? Bueno, excelente. Entonces, esta medalla, recuerdo uno de los que llegó a Cerro Corá, imagínense haber peleado desde enero de 1866 hasta marzo del 70, es de quien hablé la otra vez, que fue José María Romero, que sí, y algunos pelearon desde el 64. Algunos pelearon desde el 64. Esta medalla también tuvo un veterano que se le conoció como el cohetero de la muerte, porque manejaba unos cohetes que se llamaban la Congreve, que vos no le podías dar dirección. Vos ponías con un trípode y se iba. Pero no me voy a preguntar cómo él tenía pulso con el cohete. Sí, tenía pulso, que se le quedó el mote de cohetero. Llegó a ser muy mal herido en un combate a fines de 1868. Le amputaron también la pierna. Y con la pierna amputada y todo, fue el comandante de la artillería paraguaya en la batalla de Piribebuy, que fue una batalla brutal allá por 1869. Que veo hay una foto de él que tiene con mucho orgullo esa cruz en el pecho. Una foto de él. Una consulta, porque tengo remarcado acá este texto y quiero saber si esto ya se habló después del enfrentamiento de Corrales, que dijeron la bravura del soldado paraguayo solo podía ser enfrentada en el vientre de sus madres antes que nazcan. Sí, bueno, hay que decir de que la mayoría de los líderes argentinos despreciaban todo lo que representaba el paraguayo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos una mezcla, o sea, el paraguayo es una mezcla entre el español y el guaraní, o sea, teníamos mucha sangre guaraní y ellos despreciaban eso, porque la mayoría de los argentinos que habían llegado al poder eran descendientes de europeos y Europa era la civilización y el americano era la barbarie. Entonces ese tipo de dichos se hizo muy popular en líderes especialmente argentinos, entre ellos José Domingo Sarmiento, que fue presidente de Argentina durante el fin de la guerra de la Triple Alianza, justamente, que le odiaba al paraguayo e increíblemente vino a morir en Paraguay por el clima, por el clima de la enfermedad que tenía. Su hijo murió en Curupacté. Entonces tenía motivos para odiarle más todavía a Paraguay, ya lo odiaba. Pero este dicho entonces no salió de la batalla que ganamos. No por eso, en general, bro. En general decía que los paraguayos combatían hasta que muera el último. Claro, pero es una poesía para invitar a que maten a las mujeres embarazadas. No, era más una forma de decir de que si queremos matarle a todos los paraguayos, tenemos que matarle nomás ya en el vientre de la madre, porque una vez que nacen se pelean, no se rinden hasta que les matemos. Sí. Es muy difícil. Quiso decir eso. Y si le prestas atención a la mayoría de los apellidos de los argentinos, luego vienen parecen italianos. Messi, por ejemplo, es Cucitini, no sé qué, italiano. Lo que pasa, bueno, por ahí hay un proceso migratorio posterior a la guerra, que Paraguay no tuvo ese proceso migratorio que tuvo Brasil y Argentina, que es que comienza luego de la guerra de la Triple Alianza, donde vienen millones de italianos e irlandeses a América. Y uno de los lugares que eligieron la mayor cantidad de italianos fue Argentina, justamente. Bueno, ¿qué aprendimos el día de hoy, señor Domingo? Bueno, yo aprendí que los paraguayos somos muy ñaros, así como se dice. Porque por algo nos dieron esa frasecita, nos pusieron ahí en el de tipo, hay que matarle en el vientre de la madre, porque en Embaretega, ¿ves? Yo aprendí que para ofender hay que rimar. No. O sea, si no rimas, no ofendes. Preguntarle un poco a los argentinos si no les molesta el curepino. Molesta porque no rima. No, les molesta porque se dice curepino, man. No es porque no rima. Porque se dice curepino. Sigue defendiendo Domingo con bravura, como todo paraguayo, su postura, ¿verdad? Aunque esté equivocado, pero bueno, está bien, Domingo. Sigan cantando borobombón en que nos salta curepí. Gracias, Fabián, por tu sabiduría nuevamente. Gracias a ustedes. Se quedó colgando en el... Me quedé colgado con el morobombón. No, es que no rima, Yo también estoy indignado por eso. Pero eso gracias por la... Eso es para otro programa para desarrollar. Vamos a desarrollar. Muy bien, le damos gracias a todos por estar ahí. Le esperamos nuevamente en el próximo capítulo. Esto fue El Mito y la Historia.